tardes, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en ¿Qué Palo es Noticia? A las 5 de la tarde de hoy, lunes 12 de julio del 2021. Y esta tarde vamos a traer una entrevista que le hiciéramos al director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental. La semana pasada tuvimos ante nuestra atención una información que quisimos investigar y llegamos hasta el fondo de lo que habría sido una querella que en el 2011 la Oficina de Ética Gubernamental emitió contra diferentes funcionarios, entre ellos uno de los administradores del Consorcio del Noreste, Desarrollo Ocupacional del Noreste, Aurelio González Cubero. Y a partir de esa investigación nos dimos cuenta que esa querella, con la intención que tenía la Oficina de Ética Gubernamental en su momento, quedó en nada por la enmienda que se le hiciera a la ley de ética con relación a la jurisdicción que tenía esa oficina con relación a los funcionarios de diferentes juntas, entre otras los consorcios. Vamos a hablar sobre esto, pero antes vamos a insistir en que compartan nuestros contenidos. Recuerden que siempre estamos en bonitasradio.net, que allí usted puede donar a través de PayPal y tarjetas de crédito, que también puede hacerlo en la Fundación Periodismo 21, en su ATH móvil, la Fundación Periodismo Siglo XXI, que también recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación, PMB 284, PO Box 1940, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Siempre vayan a buscar nuestros contenidos a través de todas las plataformas web, incluida Twitter, Bonita-Radio, Instagram. Allí estamos como Bonita Radio. También en Spotify, iTunes y iVoox, todas las plataformas podcast y YouTube en video. Siempre gracias a nuestros auspiciadores. Vega Alta Coop, de tu lado siempre. Igualmente la cooperativa Abraham Rosa y Buen Vecino Café, donde nos tomamos el café y desayunamos de vez en cuando. Gracias por estar siempre. A la diáspora puertorriqueña, gracias por mantener este proyecto de contenido como uno de sus favoritos. Y vamos ahora a hablar con el director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental, licenciado Luis Pérez. ¿Cómo está usted, licenciado? Saludos, Carmen. Gracias por la oportunidad. Bueno, vamos a hablar de diferentes temas. Yo quisiera quizás empezar por la información relacionada con cómo les ha ido a ustedes en este año, que yo entiendo que usted cumple un año de nombrado ahora en agosto, ¿no? En agosto se cumplen 2 años de mi nombramiento, exacto, pero en octubre se cumplirían los 2 años en propiedad, una vez haber pasado el Consejo y Consentimiento de Cámara y Senado. De Cámara y Senado. Ustedes emitieron una comunicación pública la semana pasada relacionada con el balance que han tenido de querellas y el dinero recuperado. Siempre es bueno darle buenas noticias al país. Siempre se habla de el dinero que se va por el chorro de la corrupción. Vamos quizás a empezar por las buenas noticias en términos de cómo se ha comportado en estos 2 años su oficina y cómo usted hace un balance del trabajo realizado con relación a esas querellas y bueno, ustedes hablan de que han tenido $100 y pico de mil, entiendo, en recuperar dinero público. ¿Cómo usted hace el análisis de ese trabajo hasta el día de hoy? Pues, nosotros nos dimos a la tarea. El año fiscal 2020-2021 fue el primer año fiscal completo de este servidor. El año fiscal, cuando yo inicié, pues lo tomé a mitad. Claro. Este año fue mi primer año fiscal y lo que hicimos fue recoger y hicimos el resumen público del año fiscal 2020-2021, donde presentamos que la oficina, los abogados de la oficina pudieron presentar 64 querellas en ese año fiscal, que es la máxima cantidad de querellas que se ha podido presentar en un año fiscal desde la creación de la ley vigente, de la ley 1-2012. Prácticamente es un promedio de 5 querellas mensuales con el grupo de 10 abogados que tenemos. O sea que el trabajo es arduo, pero pudimos
llegar a finalizar esas investigaciones donde los abogados entienden que tienen la evidencia para aprobar esa querella y llevar la resolución y emitir la multa de ser necesario. También el proceso de cobro de las multas que ha emitido la oficina lo hacemos nosotros, aunque el dinero no viene a las arcas de la oficina, el dinero va al Departamento de Hacienda. La oficina es el cobrador de las multas que emite, y en esa parte pues logramos recaudar cerca de $124,000 en multas, que representa la segunda cantidad más alta en recobro. Y para hacer un año prácticamente completo de pandemia, pues sí fue un gran logro para la oficina. Y de igual que fue una de las cuantías más altas, sobre $45,000 en restitución a municipios y agencias. Y eso es cuando en la resolución se emite la multa más una restitución por el dinero que pudo haber perdido la agencia o el municipio. La oficina también lo cobra y lo remite a la agencia o al municipio correspondiente. También, bajo la política de prevención, pues que nos obligamos en la pandemia en marzo a movernos completamente online, crear plataformas, grabar adiestramientos, nuevas iniciativas de educación continua. Pues en este año fiscal que recién finalizó, logramos impactar sobre 95,000 servidores públicos de una gama de cerca de 150,000, que es la base actual de servidores públicos, y los logramos impactar con educación continua en distintas materias de ética y sanas normas de administración pública. O sea que fue un año comparado con 5, 6, 7 años fiscales anteriores, desde que está en vigencia la Ley 1, pues fue un año exitoso en la práctica de la oficina. Siempre tenemos obviamente espacio para mejorar, pero bajo las condiciones que nos ha tocado en este pasado año, pues fue un asunto que merece que el pueblo también lo sepa, que es la parte de que nosotros somos fiscalizados por el pueblo, y pues deben conocer cuál es los resultados de los trabajos que hace la oficina. Fíjese que usted habla de esos resultados y el trabajo que hace, esa fiscalización del país. Y precisamente el otro tema que nos incumbe hoy tiene mucho que ver con ese esfuerzo que el país está tratando de hacer después de mucho tiempo, de entender cómo es que ustedes pueden operar, y ustedes operan sobre la base de un Estado de Derecho particular, ¿verdad? Específico. Hay una ley que establece quiénes son los que están bajo la jurisdicción de la Oficina de Ética Gubernamental, y de alguna manera cuando usted habla de cómo ha sido el resultado de 2 años en que usted ha sido el director ejecutivo, en que son bien diferentes a otros años, incluido el asunto de la pandemia, pues interfiere. Pero hay un planteamiento que es el que nos trae a un caso particular, que tiene que ver con esta querella que en el 2011, a base de las informaciones que ustedes recibieron, y yo tengo que decir aquí, y nuestro público lo sabe, porque ha seguido de cerca la investigación que hiciéramos con relación a la información que involucra a un exfuncionario público, en este caso el señor Aurelio González Cubero, como administrador del Consorcio del Noreste en unos años específicos, que la oficina de el Contralor, en aquel momento Manuel Díaz Saldaña, más tarde la Contralora Yasmín Valdivieso, hicieron diferentes auditorías y refirieron a ética gubernamental específicamente en el 2009, en diciembre del 2009, con cartas. Esto según las auditorías que la 1033 que emitió la Oficina del Contralor. Unas comunicaciones para establecer que lo que allí habían encontrado entendían que debería ser investigado por la Oficina de Ética Gubernamental y el Departamento de Justicia. Vamos a empezar quizás por el trasfondo. Yo sé que usted no estaba como director ejecutivo, mucho menos estaba en el área de poder saber los méritos o no méritos de esta querella, pero tiene, igual que nosotros, un acceso a documentos públicos, y yo espero que un poco más, y quizás sería la primera pregunta. ¿Usted ha tenido acceso a más documentos, por ejemplo, de los que
yo no tengo, porque yo lo que tengo son los documentos públicos. Le pregunto. Prácticamente lo que cuando surge el tema, que escuchamos su intervención anterior, donde trajo a relucir el tema, pudimos ver la resolución, la querella, el informe del Contralor y la determinación a que llegó a la oficina. Una vez presentada la querella y una vez se procede con el archivo de la misma. El desistimiento. Pues entonces quizás la primera pregunta, básicamente son los mismos, bueno, antes que eso. ¿Usted tuvo acceso a las dos personas que firman el desistimiento? Entiendo que la licenciada Ucera todavía es funcionaria de la Oficina de Ética Gubernamental. Ya la subdirectora que notificó el desistimiento, María Teresa Ramírez Padilla, no está jubilada. ¿Pudo hablar con la licenciada Ucera sobre este asunto particular? Pues para serle sincero, no hablé con ella. Obviamente esto es un caso resuelto, un hecho consumado. Entré a ver los documentos. Surge el razonamiento de la oficina de entonces sobre por qué no continuar con el proceso, con el desistimiento de la querella. Y fue la determinación, y pues como es una cosa juzgada, de hace una década y de unos hechos que se dieron entre el 90 y tanto y el 2005, para todos los efectos legales correspondientes, en este momento la oficina no tiene nada que pueda hacer con ese caso. El análisis que pudo hacer la oficina, si me permite y le explico, claro. Cuando entra en vigor la ley 209 del 2008, más o menos para esa época fue el referido inicial a la oficina en el 2008 bajo otra administración que no era ni Zulma Rosario, era la directora ejecutiva interina Gladys Malpica, que fue la que recibió eso en el 2008. Zulma llega en el 2009, Rosario continúa el proceso, ahí es que también llega la subdirectora Ana Teresa Ramírez y se inicia la investigación y posteriormente la querella que nace en el 2011. Cuando la defensa prácticamente trae a relación el caso de lo que se conoce en el derecho penal como el principio de favorabilidad. Esto es que cuando hay unos hechos bajo una ley vigente y cuando se va a juzgar a la persona, el derecho ha cambiado, el Estado de Derecho ha cambiado. Y ese principio de favorabilidad lo que menciona, que es una doctrina del principio penal, del Código Penal, pues obviamente que ya no hay base de juzgar a la persona. Bajo ese análisis siempre está el choque del derecho administrativo y el derecho penal. Sí, entonces, que podemos entender por qué claramente el Departamento de Justicia no intervino, porque ya no había jurisdicción, Estado de Derecho que permitiera a justicia intervenir. Si en efecto iban a intervenir, que eso no nos consta, dando la explicación de lo que es el principio de favorabilidad. Y obviamente el campo administrativo. Si uno va a jurisdicciones como España, el principio de favorabilidad aplica en el campo penal y en el administrativo. En jurisdicciones quizás como Bolivia no entra el principio de favorabilidad al campo administrativo, o sea que se puede continuar. En Puerto Rico eso es un asunto no resuelto sobre el principio de favorabilidad en el campo administrativo. No obstante, la determinación que tomó la oficina, la ley de ética, tanto la ley 12 como la ley vigente, ley 1, es una ley penal especial. Y basada en esa función, pues la oficina en ese entonces, pues desistió de la querella. Licenciado, yo lo tengo que contradecir no contradecir, lo tengo que confrontar con la información del informe del 14 de diciembre del 2009. Ese informe dice que no fue en el 2008 que se le hizo un referido a ética por carta, mediante carta. Y tengo el documento y voy a buscarle específicamente la página. Y creo que lo nombramos, y yo estoy segura que usted ha tenido acceso a los otros, a la cobertura que hiciéramos sobre este asunto. Fue en diciembre del 2009 el informe. Estoy buscando específicamente la fecha en que establece este informe de auditoría, que tengo que decir que
si estamos en lo correcto, no había entrado Yasmín Valdivieso, había entrado, era todavía Contralor de Puerto Rico, Díaz Saldaña, Manuel correcto. Díaz Saldaña, exacto. Usted dice, y vamos entonces como quiera al asunto sustantivo, que es la doctrina de favorabilidad. Los hechos son de 99, más o menos 2000, 2005. El Estado de Derecho vigente era que esos funcionarios estaban bajo la jurisdicción de la Oficina de Ética Gubernamental, bajo esa ley, cuando se cometieron los hechos. Correcto. Alegados. Los alegados hechos estaban en vigente o estaban bajo la jurisdicción de la oficina. Exacto. Entonces, ¿cómo es que la ley puede ser retroactiva en relación a sacarlos de la jurisdicción de la oficina? No es que la ley sea retroactiva, es bueno, que el principio, bajo el principio de favorabilidad lo que trae es el elemento, a menos que haya una cláusula de reserva que diga, porque el principio lo que persigue es que si durante el camino existe una ley más favorable a la persona imputada, esa sería la ley que aplica. Ese sería el juzgamiento que pudiera tener la persona. Y eso es una doctrina del derecho penal. Y la ley de ética es una ley penal especial. Puedo entender que ese fue el análisis que hizo la oficina al momento de desistir de la querella una vez presentada, porque ese principio que rige no es que la ley tenga que decir que esta ley 209 aplicará de forma retroactiva. Es que bajo el principio del Código Penal de favorabilidad, la ley entra si usted está preso hoy y el delito desaparece mañana, pues usted queda libre. Si usted cometió el delito y en el camino eso deja de ser delito, aunque fuera delito el momento de usted cometer la violación, desaparece el momento de usted ser juzgado, usted no puede ser juzgado. Y esa es la doctrina de favorabilidad que no se recoge, a no ser que la ley claramente diga que hay una cláusula de reserva y entonces no permite que se aplique la ley más favorable. Así es que trabaja el proceso. Y la duda de que si en el campo administrativo aplica o no. Pero ya eso es una interpretaciones que la gente en el derecho pues puede hacer. Y usted me está diciendo que esa fue la interpretación que hizo la oficina. Yo tengo aquí el documento de la solicitud de desistimiento y la resolución de desistimiento. Y aquí en la página 2, y esto está, y la estoy colocando para que nuestro público tenga acceso, firmado por la licenciada Daisy Ucera Falcón. En ningún lugar dice que la interpretación de la oficina está haciendo esa doctrina de favorabilidad de la que usted me habla. Sí, lo que menciona es adaptar, si mal no recuerdo, adaptarla, aunque los hechos fueron cometidos cuando la vigencia de la ley, usted me corrige si tiene el documento enfrente, se adapta a la legislación posterior. Entiendo que ese fue el lenguaje que se utilizó. A pesar de que los hechos expuestos en la querella, específicamente, datan del año 2000, conforme a lo dispuesto en la ley 209 supra, debemos atemperar los procedimientos a dicha ley. A tenor con lo anterior, evaluadas las circunstancias previamente mencionadas, informamos a la oficial examinadora nuestro interés en desistir de la presente acción administrativa. Ahí no habla de doctrina, es decir, ahí no se justifica con este planteamiento de derecho que usted me está trayendo hoy, que esto es lo que se acoge. Yo le pregunto, y yo lo voy a retrotraer a un caso que tenemos hoy ante nos. Y estamos hablando, usted dice que el derecho administrativo no está resuelto si esa doctrina de favorabilidad necesariamente le aplica al derecho administrativo. Eso es lo que usted me quiso decir hace un momento. Correcto. En Puerto Rico. En Puerto Rico no es una cosa que el Supremo haya resuelto. Exacto, es esa, pero obviamente, para serle sincero, pudo haber sido cualquiera de las dos vías. Obviamente con el derecho comparado que uno puede mirar de las jurisdicciones que le mencioné, quizás como en Colombia, Bolivia, España, que son de las que se pueden utilizar, pues varía si aplica la favorabilidad al derecho administrativo o no aplica.
Obviamente hay un peso, digo, basando en el entendimiento nuestro ahora, bajo los asuntos particulares que no constan, pues yo no sabría decirle. Claro. Yo le estoy hablando de mi mejor juicio, de lo que pudo haber pasado, más allá de lo que consta en expediente. La ley de ética es una ley penal especial y obviamente el principio de favorabilidad es una doctrina del derecho penal y pudo haber sido esa la interpretación, pero bajo el elemento, pues, de, como le menciono, de cosas juzgadas, puede ser mi análisis ahora, 10 años después, de cómo se pueden ver las cosas, de asuntos que no han sido resueltos por el tribunal. Fíjese, vamos a hablar directamente de eso. Usted se coloca, obviamente, usted es el director de ética gubernamental hoy. Y han pasado 10 años, pero usted podría estar de acuerdo conmigo que hace por lo menos 30 años este país está viviendo desde la opinión pública lo que son múltiples casos de corrupción y mal manejo de fondos públicos desde ese escenario que ustedes cubren, que es la manera en que los funcionarios públicos administran el dinero y los bienes y los servicios del pueblo. ¿Usted estaría de acuerdo con que, en efecto, hace 30 años estamos sufriendo de una opinión pública cada vez más maltrecha de lo que son funcionarios públicos vinculados a la corrupción? Claro, eso es lo que dio paso en el 1985 a la ley de ética, exacto, en el 1988 al panel de fiscal especial independiente, en la época del 2000, finales del 2000, inicio del 2000, entra la oficina del inspector general. Pues, claro, son oficinas que han venido surgiendo porque se ha reconocido una necesidad de fiscalizar y de atajar la corrupción. Y en eso, pues claro, eso es conocido y es real. ¿Y usted estaría también de acuerdo en que el mejor juicio de un servidor público que está como, por ejemplo, está usted en una oficina de ética que atiende estos asuntos, ¿verdad? Usted quizás es ese funcionario, al igual que el panel del FEI, al igual que el secretario del Departamento de Justicia en este caso, y las diferentes agencias que manejan cómo se comporta y cuál es la transparencia que hay de los funcionarios y las funcionarias que administran los bienes del pueblo. Ustedes son los que están en el ojo público. ¿Usted pensaría que lo que debería estar pasando con las diferentes agencias es tener la mano mucho más firme con relación a la interpretación del derecho? Que fíjese, usted mismo me dice, eso no está resuelto en Puerto Rico. Para que estos asuntos no vuelvan a ocurrir. Nosotros estamos hablando de un caso que hace 10 años está entre esas querellas que ustedes atendieron, el cambio en la ley, y ya sabemos dónde están esos funcionarios que no fueron traídos a la jurisdicción de ustedes, después de haber decidido eso. Y hoy nosotros tenemos a una de esas personas con $6 millones de dinero de la chequera del pueblo, a través de una de las principales agencias que tiene 2 jefes de agencia convictos por corrupción por el manejo de los fondos en esa agencia. ¿Usted no cree que hace 10 años esa persona pudo haber estado y esos funcionarios apercibidos después de esas intenciones que ustedes tenían de multarlos y salió la querella en el 2011? De que esto era una conducta que tenía consecuencias en el gobierno de Puerto Rico. Definitivamente, el servidor público que se aleja de una conducta esperada cuando jura un cargo público, se debe regir por la ley y es obligación de la agencia fiscalizadora y ética como una agencia de prevención y de fiscalización atenderlos. Definitivamente, la persona tiene que conocer que sus malas acciones tienen consecuencias. Uno de los aspectos que queremos ver es que cuando las violaciones administrativas de la Oficina de Ética tengan una consecuencia mayor que el presente tienen, que sea descualificarlo de un puesto público. A eso vamos encaminados y esa es la función que queremos hacer ahora como director de la oficina y presidente por virtud de ley del Grupo Anticorrupción. Llevar ese mensaje de que esa pena sea mayor.
Obviamente, si en un momento dado se pudo haber hecho mejor, pues prácticamente sí, siempre se pudo haber hecho mejor. Lo que le puedo decir a usted y al país que nos escucha, que esa es la función que estamos llevando ahora, cómo estamos haciendo alianzas con el Departamento de Justicia y con el propio panel del FEI, de cómo agilizamos los casos, de cómo no nos pisamos los pies nosotros mismos, de cómo nos podemos hablar para decir, a usted tiene este caso, pues yo lo detengo administrativamente, sígalo penal. Ya usted lo finalizó, no encontró evidencia para procesar penal, la oficina lo recibe. De esa manera se maximizan recursos, no se están tomando declaraciones juradas una por encima de otra, no estamos buscando a los mismos testigos, saturándolos en diferentes agencias a la misma vez. Y eso es lo que hemos logrado a partir de enero, que llegaron los nuevos secretarios de justicia al menos, y la comunicación que iniciamos con el panel del FEI. Eso es un acuerdo que hemos realizado y que está dando resultados. Obviamente, en 6 meses, resultados que se van a ver a finales de este año y en los próximos años. El fin es que se cree un andamiaje que, sin importar quién sea el jefe de agencia, somos pasajeros, se pueda crear una estructura. En los principios básicos de administración pública es continuidad de proceso. Y en la medida, el Grupo Anticorrupción, que es el grupo que cobra relevancia porque son agencias fiscalizadoras y que claro que hemos sentido, por decirlo de la forma más cruda, posiblemente el desprecio de la ciudadanía, la falta de confianza de la ciudadanía en nosotros, pues ha tenido unos disloques que no se pueden tapar el cielo con la mano. En 3 años han habido 5 secretarios de justicia, 2 directores de ética, 3 secretarios de Hacienda, 3 comisionados de la policía, 2 secretarios de seguridad pública. Ese grupo anticorrupción ha sido un entra y sale. Pues el norte que le quiere dar este servidor como presidente del grupo en virtud de ley es que se cree un andamiaje que, sin importar si mañana cualquiera de nosotros sale, el trabajo pueda seguir. Y eso pues requiere convicción, entereza y una aplicación justa del derecho y el debido proceso de ley. Fíjese, y ahí me voy a detener, porque los procesos parecería que como se narran desde la teoría y la doctrina, están en papel o están en computadoras y nadie los ejecuta. Para hacer un análisis del caso que estamos hablando, hubo personas, hubo abogados de la agencia, abogadas de la agencia, que si vamos a leer los documentos, vuelvo y les repito, ahí no se justifica ni se habla de la doctrina que se utilizó para desistir de un caso que Ética pudo haber, porque tenía la facultad, pudo haber peleado a pesar de la ley. ¿Qué está haciendo usted como director para que la interpretación del derecho le sea favorable también al país que está pidiendo consecuencias? Y que por aquellos no tener consecuencias, usted habla de que está tratando de que no tengan puestos públicos. Esto es un contratista. Eso que usted está queriendo hacer va a ir también, porque los contratistas cobran de la chequera del pueblo. Va a hablar también de la incapacidad que tenga el contratista por haber sido señalado por la Oficina de Ética en un caso particular, no tener contratos con el gobierno. Pero la primera pregunta, si quiere, se la divido en 2. Sí. ¿Qué está haciendo la oficina con que esos funcionarios que están allí, que hacen su trabajo todos los días y atienden la querella, tengan además la sensibilidad, pero sobre todo la capacidad y el vaqueo de ir a donde tengan que ir para que sea un tribunal el que interprete si esto debe irse por la doctrina de favorabilidad o no? Claro, si entiendo la división de la pregunta, de darle la autoridad y la capacidad y el análisis de la oficina, en eso hemos encaminado con la ley vigente que tenemos. El caso que usted nos trae a consideración era otra ley que se estaba juzgando en ese momento en un tiempo presente. Era la ley 12 del 85, que era la ley vigente cuando los alegados hechos se dieron. Pues claro, bajo el precepto de la Oficina de Ética, después que nosotros le garanticemos un debido proceso de ley a la persona, es hacer valer nuestra ley. Usted no se lo está negando. En el foro que sea. Ahora mismo nosotros tenemos 2 casos en el Tribunal de Apelaciones. Uno es el de Héctor O'Neill,
sobre los informes financieros. La defensa mantiene que esa información del acuerdo no tiene que estar en el expediente, porque eso fue un caso resuelto y hay un principio de confianza de no divulgar. La oficina entiende que no, y el caso pues está en el apelativo, y el apelativo nos dirá y claro, llegará al Supremo. Tenemos un caso ahora mismo camino al Supremo del antiguo director del 911, Roberto Fuentes, de la utilización del vehículo privado. La oficina determinó que no fue para un fin público la utilización. El Tribunal de Apelaciones nos acaba de revocar y dijo que fue un fin público la utilización del vehículo para traer a esta persona de una entidad privada en Estados Unidos para intentar conseguir una convención en Puerto Rico de unos asuntos médicos que no era una entidad de gobierno. El Tribunal de Apelaciones nos revocó. Nos fuimos para el Supremo nosotros. Nosotros entendemos que no fue un fin público la utilización de ese vehículo oficial. Tenemos otro caso en el Supremo del juez del DACO, del que intervino en los asuntos de Power Sport en resolver querellas ante DACO sobre personas. La oficina entendió que el caso fue bien llevado, que la persona violentó nuestra ley. En ese caso, el Tribunal de Apelaciones nos dio la razón. La parte afectada nos llevó al Supremo y allá estamos. Lo aceptaron. O sea que la oficina sí ahora mismo está peleando sus casos que lleva bajo cualquier interpretación, porque el abogado de defensa pues trae 1000 cosas. Bajo la premisa, una de ellas es la querella del exalcalde de San Juan, Jorge Santini, que la oficina le presentó. Pues claro que la defensa está planteando falta de jurisdicción, que no podemos llevar el caso, que la Guardia Estatal no era un ente público y demás. Eso es un asunto que se verá también cuando la oficina resuelva el caso y posiblemente finalice en los tribunales. Con esto le quiero decir que sí, la oficina, bajo este servidor en el año y 8 meses que lleva, la interpretación y el análisis de lo que se pueda evidenciar para presentar una querella y sostenerla en el camino, sí lo vamos a hacer. Sobre su segunda pregunta, si mal no la recuerdo, ¿qué podemos hacer para separar a esa gente del servicio público, sea contratista o no? Claro. Yo sé que lo hemos hablado antes y a usted no le agrada mi respuesta, pero se la vuelvo a traer. El P de la C552, que está presentado ahora mismo en Cámara, que es la nueva ley de ética, trae el asunto de personas que que violen la ley de ética, prácticamente, aunque sea en su fase administrativa, los límites de contrataciones que prácticamente entran en el registro de convictos, que la estamos luchando de esa forma. Ya nos han dicho que no es viable, pero sí la vamos a luchar, porque una cosa es convicción, que entra en el registro de ofensores de asuntos de corrupción, y lo que es una falta administrativa. Pues estamos hablando que los que sean reincidentes a nivel administrativo. Ejemplo, el exalcalde de Maricao se cogió 4 querellas de la oficina y seguía postulándose porque no había una limitación. Eso era nada. Eso lo estamos trabajando en ese proyecto de ley presentado por el presidente de la Cámara, Hernández Montañez, y el representante Ferrer, el cual la oficina Bala, que fue el que se nos quedó colgando el cuatrienio pasado, trae esos elementos de fortalecer la ley de los asuntos de nepotismo, de lo que estamos viendo ahora. Estos cambios de agencia en legislatura municipal y alcaldía los queremos trabajar como un solo ente, porque la ley ahora mismo está huérfana sobre ese asunto. Claro. En esa forma vamos dirigidos a buscar que esas personas que infringen no puedan ser empleados nuevamente de gobierno o no puedan ser contratistas, ni puedan volver un ejecutivo municipal o un funcionario electo, volver a presentarse como opción al pueblo, para que no sigan diciendo que las multas de ética son como unas multas de tránsito, aunque hemos subido la cuantía, y entonces no pasa nada, pues la pago y sigo mi vida. Queremos que sí haya consecuencias. Y por eso es esa medida. Claro, y no es que la pague y siga su vida, es que la pague y siga viviendo de la chequera del pueblo, que ahí es donde, ¿verdad? Para mí, ahí es donde está. Es lo que no queremos, correcto. Es lo que no se quiere. Y yo le hago la pregunta, y le dije ahorita que iba a hacer una analogía al momento en que estamos hoy usted y yo hablando en una ley y en una decisión del Tribunal Supremo que supone que los veredictos que no sean unánimes a nivel de los casos criminales no
o sea, no van a suponer la convicción, ¿verdad? Usted sabe que hubo toda una discusión. En este país hay quizás, y yo voy a hablarle de 25, pero se dispararon los habeas corpus después de esa decisión brutalmente. Y el Tribunal Supremo de Estados Unidos acaba hace poco más de 2 meses de resolver. No. Tiene que ser prospectivo, no puede ser retroactivo. Eso estamos hablando en casos criminales, casos penales. Por eso yo le hablo de ese esfuerzo que usted me dice que están haciendo ahora, pero que obviamente no lo vimos hace 10 años en el caso que nos ocupa. ¿Hasta qué punto el análisis de los juzgadores en ese momento de investigar es tan limitante en el caso de los daños que sufre el país a través de la corrupción, a través de los malos manejos, que son básicamente los asuntos que ustedes manejan desde el punto de vista de la ética del servicio público, versus el análisis cuando la persona comete un delito de violencia? O sea, ¿por qué no podemos ser, o por qué en algunos casos no se puede ser tan fuerte manejando lo que a todas luces le ha hecho daño a la administración pública de este país, que hasta cierto punto la gente lo mira con tolerancia de quién es más o menos corrupto? Un asunto de percepción y de educación, pero yo le traigo la analogía porque parecería que, bueno, pues, eso dice la ley, me conformo, ahí me quedo con esa doctrina que el otro, insisto, el otro no la trajo necesariamente y no resuelve eso en la resolución del desistimiento, pero es mirando ese escenario. O sea, ustedes están, como usted dice, ustedes son los más feos de la película en el manejo de la opinión pública en este momento con relación al trabajo que hacen. Pero es por una historia particular, y cuando uno se enfrenta a estas historias y se las cuenta a las audiencias, dicen, caramba, pero ¿y qué pasó? Eso sin entrar en por qué se sacaron esos funcionarios, porque eso obviamente no le incumbe a usted, porque usted no es parte del legislativo, de la jurisdicción de ética. Pero hasta qué punto, ¿verdad? Uno de los trabajos que tiene que hacerse es con ese personal que administra la justicia de esa querella administrativa. Lo que yo le puedo decir, Carmen, de nuestra función o nuestra instrucción, porque nuestra intervención de la Oficina de Ética en el ámbito administrativo nuestro, decir dirección ejecutiva, es ser el juzgador final del evento. La instrucción a los abogados de la oficina, conociendo cuál es el derecho aplicable aquí, de preponderancia de la prueba, es no ver los casos más allá de dudas razonables. Ese es el aspecto básico. Claro. Y que la duda razonable, al fin y a la postre, le toca decidirle al tribunal si quiere ver si la oficina pudo probar bajo la preponderancia. Si yo tengo duda, pues esto no es un asunto de duda, esto es un asunto de que haya sido probable. Y el ejemplo básico que yo le puedo decir, a nivel penal, que casos que no se ven a nivel penal y la oficina lo trabaja, esta persona tiene asignado este número de cuenta para intervenir en esta transacción, por decirlo, de una agencia, utilizamos de ejemplo el SESCO. Bajo ese número de usuario se desaparecieron $1,000. Y ese número de usuario lo tiene Pepe. A nivel penal, si yo no pongo a Pepe ahí, Pepe no es culpable. A nivel administrativo, ese número era de Pepe. Bajo el número de Pepe se desaparecieron los $1,000, Pepe es responsable. Esa es la diferencia del foro administrativo. Sí, pues la instrucción básica de nuestros abogados es ver, bajo el asunto de preponderancia de la prueba, la probabilidad de que el caso haya sido y seguir hacia adelante. Y por eso es que los casos que tenemos ahora mismo en revisión en el Tribunal de Apelaciones y los que seguirán llegando, pues ese es el fin de la oficina. Que las reglas de evidencia no tenemos que ceñirnos a ellas. Claro. Son unas guías a nivel administrativo. Y esa es un cambio de cultura organizacional, porque también la información que le hemos dado es, aquí están viniendo abogados de alta prominencia a litigar los casos. Entonces quieren venir a sala a elevarnos la prueba. Pues la instrucción clara es, no se dejen, como se dice, montar el caballito. Ellos pueden traer 1000 cosas a la oficina, claro, están defendiendo a su cliente.
Claro. Pero esto no es un asunto de que ustedes tienen que hacerle constar en todo momento cuál es el derecho aplicable a nivel administrativo y cómo lo tenemos que llevar. Y es un asunto que llevamos batallando, quizás por eso es la diferencia del año anterior a este año en querellas radicadas, que fue una elevación de casi un 200% de un periodo limitante de final de principio de la pandemia y este año, porque se están mirando los expedientes con otros ojos y no son asuntos caprichosos, porque nuestras querellas no pueden ser caprichosas, tiene que haber una evidencia, pero esa evidencia es preponderancia, no es más allá de duda. Y esa es la línea de información y de trabajo que se le está dando a los abogados de las investigaciones y vimos el resultado en comparación de un año a otro en querellas presentadas al momento de investigar. Nos toca ahora agilizar los procesos. Podemos ser mejores, claro. Sí, bueno. Y a eso vamos en este año fiscal que recién inicia. Auguramos que sea uno mejor, basado en derechos, no es montarle un rancho a nadie. Si hay evidencia, proseguimos. Si no hay evidencia, pues no se radica. Y cuando nos lleven al tribunal en revisión, acudimos y defendemos nuestra resolución. Director, usted habla de un cambio de cultura, vamos a decir de cultura organizacional, que creo que fue la palabra que utilizó. ¿Usted está convencido de eso porque es un ciudadano independientemente de la posición que ocupa, de cuál es el problema que este país tiene ante la opinión pública sobre la corrupción? ¿O cómo usted llegó a decir, esta va a ser mi manera de cambiar la cultura de lo que está ocurriendo en esta oficina que voy a dirigir ahora? ¿Cómo usted llegó ahí? Yo tengo varios backgrounds, por decirlo de esa forma. Mi bachillerato es en administración de empresas, en gerencia personal. Mi maestría es en administración pública. Y en administración pública, la base en la Escuela Graduada de Administración Pública, a la cual le tengo un gran cariño, es mejoramiento de... Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, me imagino. Correcto. Sí. La Escuela Graduada de Administración Pública es mi grado de maestría en ese campo. Y prácticamente lo que nos trabaja ese proceso es continuidad de proceso, guías, mejoramiento, continuidad. Y obviamente ya en el campo del derecho, cuando uno estudia el derecho, es el derecho aplicable. Y lo que nos ha dado la tarea, además tengo la dicha, decirlo de esta forma, que llevo casi 14 años en esta oficina. Desde levantarme a las 5 de la mañana para dar adiestramientos en Ponce y en Cabo Rojo y correr la isla dando adiestramientos, hasta evolucionar, pues sí he visto la oficina desde distintos ámbitos. De ser promotor, especialista en recursos humanos, director de recursos humanos, presidente de la Junta de Subasta, subdirector de la oficina, director de la oficina. Me da un margen de poder ver cómo yo mejoro los campos que yo he visto de eficiencia, porque somos agencias imperfectas, trabajadas por personas imperfectas. Y uno busca en esa imperfección campos de mejorar. Y en ese asunto de yo poder ver, ok, ¿qué me dice mi ley orgánica? ¿Qué es lo que me dice lo que me rige? Pues si yo estoy haciendo algún asunto que no es que esté mal en derecho, pero yo puedo interpretar favorablemente a la legislación que me da, ese es mi guía, esa es mi línea. Y al fin a la postre, después que yo cuando digo la oficina, puedas tener el entendimiento de que esta es la acción correcta, si el tribunal me revoca, como hicieron ahora en el caso de Roberto Fuentes, bueno, pues lo peleamos al Supremo y el Supremo tendrá la última palabra y encaminado allá va. Pero ese debe ser el mensaje de que uno defiende su causa, su ley orgánica, su creencia en que la acción que hizo ese individuo es violatoria a la ley de ética. Y si yo tengo una evidencia que puedo probar eso en el foro administrativo, garantizándole a la persona que sepa de lo que lo estoy acusando, claro, de un proceso imparcial, que se resuelva basada en expedientes y que no sea caprichoso, que son los 4 principios de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, eso es lo que vamos a guiar. Y eso es que, obviamente, yo sé que la gente quiere ver cambios inmediatos. En 1 año y 8 meses, yo puedo entender la diferencia de este cierre del año fiscal al anterior, que hubo un mejoramiento considerable y que queremos seguir en alzada. La oficina siempre será antipática para el que procesamos y puede ser antipática para el que entienden que actuamos incorrectamente.
Con eso nos va a tocar vivir y eso yo no lo puedo cambiar. Eso es lo que me tiene que poner a la oficina y a los abogados y a los que están aquí, a los auditores, a todo el mundo, pie en tierra de cuál es mi función. Y ese sería el legado que yo pudiera dejar. Usted es de Moca, ¿verdad? Seguro. Usted es de Moca. O sea, usted es un puertorriqueño, debe tener quizás 10 años menos que yo. Yo tengo 56 años. Usted le debe quedar como 15 años o 20 años en el gobierno de Puerto Rico si va a seguir de servidor público. Usted habla de su legado. ¿Usted cree que el país merece explicaciones por los asuntos que esas agencias como la de usted trabaja en el manejo de la transparencia, sobre todo de las consecuencias que debe tener aquel que se aparta de las leyes éticas? Más allá de lo que usted trae como teoría y como procesos que son fundamentales en el manejo de su función. Y lo digo desde el punto de vista de si este país se merece tener mejores instituciones que le respondan a esa inquietud que tiene de que pueden ocurrir cosas que finalmente no le suponen consecuencias a aquellos que le han fallado a la confianza que el país le ha dado en estar o en posiciones públicas o hasta los mismos contratistas. Porque lo que estoy leyendo, usted siempre me habla, y pues usted es abogado, usted se apega a ese asunto más de el derecho y la ley, tiene que hacerlo. Es si hay de alguna manera que ustedes puedan entender que esa desconfianza que pueda tener el país también se debe a que a veces los escuchan hablando y parecería que aquí nadie quiere al país. Parecería que aquí nadie se puede mover desde la sensibilidad para plantear por qué el país tiene dudas de lo que ha ocurrido. Claro, el país puede tener dudas. Mi mejor explicación para eso puede ser que nuestra segunda faceta en la oficina, lo que es la prevención y educar. Yo llevo 2 semanas escuchando críticas, posiblemente a la oficina, por el asunto de los delegados. Y yo le digo, yo no sé si alguien de los que nos está criticando porque la oficina fue laxa, que la oficina pasó la papa caliente al gobernador, que la oficina no quiso entrar, si alguien de esas personas en los medios o fuera de los medios se leyó nuestro escrito. El escrito es un documento público que se explica por sí solo, y yo escucho análisis en las redes de prensa, de gente que no son prensa, y yo digo, su duda está en la página 4, su otra duda está en la página 2, y muchas veces la parte de la responsabilidad para entender o de educar nos compete a todos, y en la medida, por eso nosotros hemos iniciado unos procesos de conversatorio. En la semana esta semana, el miércoles 14, estrenamos el tercer conversatorio y estamos uniendo los grupos, el grupo anticorrupción. El primero fue la ética en el proceso de transición. Fue en diciembre pasado. Tuvimos al exsecretario McClinton, al secretario Bernier, explicándole cuál es el proceso. Tuvimos el segundo en mayo, que estuvimos los miembros del grupo anticorrupción, que son a término. Estuvo la presidenta del FEI, estuvo la contralora, estuvo el inspector y estuvo este servidor, explicando la experiencia anticorrupción y cómo es el procedimiento, que para la gente puede ser hasta ridículo, porque algunas leyes pueden llegar a ser ridículas, pero es como se trabaja. Ahora, esta semana, estrenamos el tercero con el secretario de Justicia y con el secretario de Hacienda. Mejoramiento de procesos, de lo que se está trabajando en justicia, que invitamos a todos que nos vean en nuestro canal de YouTube. Este miércoles 14 a la 1:30 va a estar ese tercer conversatorio. Ya tenemos programado el próximo con los otros 2 miembros restantes, que es el secretario de Seguridad Pública y el comisionado de la Policía. La duda de la gente de por qué el esclarecimiento de casos es un 15% de los casos de crimen. Y vamos a entrar para que la gente tenga esa oportunidad de escuchar cuál es el proceso y que ahí que pasen revistas sobre nosotros. Pero muchas veces la crítica surge con razón y otras por falta de conocimiento. Y en esa parte es que hemos desarrollado estos conversatorios que siguen siendo virtuales. Esperamos que el próximo ya sea en vivo.
para que la gente pueda entender la naturaleza y después, si como quieran nos quieren criticar, pues bienvenido. Pero el proceso de trabajo es ese y lo queremos llevar a la ciudadanía por todos los foros posibles. Por eso fue que logramos impactar 95,000 personas en un año de pandemia de manera virtual, creando un andamiaje de la nada para poderle llegarle con audiolectura cuáles son los principios a nivel municipal. Dios mediante, a finales de este año, entre noviembre y enero, iniciamos la oficina, este servidor, una serie de visitas a los 78 municipios. Lo vamos a visitar en 40 semanas. Y le vamos a decir a los alcaldes, mira, alcalde, usted va a estar en esa reunión, director de recursos humanos, director de finanzas, director de obras públicas, director de auditoría interna y usted. Hemos identificado en nuestra radiografía que ahí son los problemas mayores sobre nombramientos, contratación, adjudicaciones de subasta. Denos un tiempo y le vamos a explicar lo que está pasando. Eso es parte de la prevención, porque los jefes de agencia los tuvimos ahora, una vez juramentan, pero los alcaldes los tuvimos como candidatos. Ahora los queremos tener en su salsa para que ellos sepan, porque no solamente es dar el fuete, es evitar dar fuete. Y la oficina, quizás en un momento dado, yo quiero resaltar como educador que fui, esa parte de la prevención, sin alejarnos de la fiscalización, que es lo que hemos hecho y que nos dio el resultado de un año fiscal que yo tomé a mitad a un año fiscal completo en propiedad. Y seguiremos en esa lucha. Muy bien, licenciado, gracias como siempre por contestar nuestras preguntas. Yo creo que en este programa y en esta estación usted nunca va a escuchar palos que no tengan documento de frente. Una de las mejores cosas que pasan con las investigaciones que ustedes hacen es que producen documentos. Y el análisis de esos documentos, pues nosotros los traemos y en ese sentido es que siempre cuestionamos y vamos un poco más allá en la profundidad con relación a ese asunto de la educación. Hay que seguir explicando y en ese sentido yo creo que usted no solamente explica, obviamente aquí usted tiene más tiempo, usted va a otro sitio y no nos dejan hablar o sencillamente habla 2 minutos. Por eso es que estos foros son súper importantes y el periodismo independiente eso es lo que trata, ¿verdad? Ir a la profundidad de los asuntos que están ocurriendo y los asuntos de corrupción y de manejo de administración pública son súper importantes para el país en este momento y hace mucho tiempo estamos en eso. Así es que gracias como siempre y esperamos que no solamente aumente el nivel de querella, porque uno de los grandes problemas y de lo que yo creo que la conducta humana en todos los renglones aprendería si tiene consecuencia de sus actos. Y eso es quizás lo que ha sido más difícil en este manejo del tema de la corrupción. Gracias y esperemos que en esta década pues usted tenga mejores resultados en ese sentido. Gracias. Nos seguiremos viendo y gracias a ustedes por la oportunidad. Cómo no, siempre. Bueno, escucharon al director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental. Me parece que está clarísimo que el director plantea que hay una cultura organizacional diferente en este momento en ética gubernamental. Yo creo y podría estar de acuerdo con el director cuando él dice que este momento lo que ha supuesto para su oficina tener un 200% mayor de querella dice algo con relación a lo que pasaba antes. Él tiene ahí una evidencia en términos del trabajo que se está haciendo. Si va a haber un cambio de cultura en términos de que esos análisis que se hagan puedan ser más agresivos, puedan ser más en favor de lo que debe procurar cualquier gestión gubernamental que vaya a identificar lo que las personas hacen mal en el ejercicio de su función e incluso evitar que vuelvan a manejar la chequera del pueblo de Puerto Rico cuando ya han tenido señalamientos y esos señalamientos no se han podido dilucidar.
Yo creo que es súper importante y en el caso de Aurelio González Cubero, eso está planteado. ¿Qué pasó en estos pasados 11 años, 10 años, en que esa querella nunca pudo llegar al término de analizarse en sus méritos, o por lo menos la analizó en sus méritos ética gubernamental, pero ese funcionario no tuvo consecuencias? Ese y ninguno de los otros 4 que participaron de lo que era anomalía allí en el Consorcio de Desarrollo Ocupacional del Noreste. Creo que atendimos con suficiencia. Ahí están las explicaciones del director de ética. Nosotros nos vamos a esta hora. Recuerden siempre que estamos en bonitasradio.net y que allí ustedes pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. Pueden hacerlo en la Fundación Periodismo Siglo XXI en su ATH móvil. La Fundación siempre recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Siempre estamos en Bonita-Radio en Twitter, Bonita Radio, allí en Instagram. Siempre además en Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Siempre tipo podcast. No se olviden que estamos en esas 3 plataformas podcast. Y como siempre, gracias a los auspiciadores Vega Alta Coop, la cooperativa Abraham Rosa y Buen Vecino Café. Yo los dejo. Mañana es otro día a las 11 de la mañana. Tenemos... Esto es lo último. Hasta mañana.